Llegamos al atardecer, cuando el sol se deslizaba lentamente detrás de las montañas andinas, proyectando sombras alargadas. El aire de la sierra era denso, cargado de un frío que se pegaba a la piel y de un silencio que aplastaba el pecho. Era como si el mundo hubiera dejado de girar en Huaycopampa, y el tiempo se hubiese detenido en ese rincón olvidado. El pueblo no tenía más de una docena de casas, pequeñas y austeras, construidas con adobe y techos de paja que parecían desgastados por el viento y la lluvia. Algunas puertas se mantenían apenas entreabiertas, y detrás de ellas, los ojos de los habitantes nos observaban con una mezcla de desconfianza y miedo. Podía sentir sus miradas, como si nos estuvieran evaluando. ¿Estás grabando?, le pregunté a Martín, mi compañero de cámara. Llevaba varios minutos filmando sin descanso, capturando cada detalle, las grietas en las paredes de las casas, el polvo suspendido en el aire, los pequeños que se escondían. Asintió en silencio, con los dedos firmes en su equipo, pero podía ver el nerviosismo en su mandíbula apretada. A unos metros de nosotros, Andrea, la líder de nuestro equipo, avanzaba con pasos rápidos y la libreta de notas en la mano. Nos acercamos a la pequeña plaza central, donde un anciano se sentaba en un banco de madera que chirriaba al menor movimiento. Llevaba un poncho raído y un sombrero que le cubría casi por completo el rostro, dejando apenas ver los surcos profundos de su piel y sus ojos vidriosos, que parecían estar mirando un punto lejano. Cuando le pedimos una entrevista, el viejo tardó en responder, como si el simple hecho de hablar le costara un esfuerzo tremendo. Sin previo aviso, un estruendo sacudió el aire. Nos giramos justo a tiempo para ver un caballo desbocado cruzando la plaza. Un hombre se tambaleaba en su lomo, gritando como si los demonios lo persiguieran. Sus alaridos eran tan agudos que sentí el corazón en la garganta. El jinete perdió el equilibrio y salió despedido por el aire, estrellándose contra el suelo de piedra con un golpe seco. El caballo se estrelló contra una pared de adobe, cayendo con un crujido espantoso. Sin pensar, corrimos hacia el accidente. El jinete yacía inerte, los ojos abiertos, pero vacíos, como si algo le hubiera arrancado el alma en su carrera sin sentido. El caballo, por su parte, tenía los ojos desorbitados, y una herida en el cráneo. Martín filmaba, aunque sus manos temblaban tanto que la imagen probablemente saldría borrosa. Esa noche, nos refugiamos en una casa de huéspedes vieja y desvencijada que habíamos alquilado para nuestra estancia. Las paredes de madera crujían con cada ráfaga de viento, y las ventanas parecían vibrar. Mientras revisábamos el material que habíamos grabado, todo se volvió extraño. «Mira esto», dijo mi compañero, me acerqué, y sentí que la piel se me erizaba. En el fondo del encuadre, detrás del jinete desbocado, una figura encapuchada se mantenía inmóvil, apenas visible en la penumbra. Sus contornos eran borrosos, pero su presencia era inconfundible. Ni siquiera sabíamos que estaba allí hasta ese momento. «Es una coincidencia, ¿no?», intenté bromear, aunque mi voz sonó hueca. Nadie rió. La noche cayó con rapidez, las estrellas parecían enterradas detrás de un manto de nubes negras, y el silencio era denso. Me acosté con el cuerpo tenso, incapaz de quitarme la imagen de esa figura encapuchada de la cabeza. El sueño me atrapó, estaba en la misma plaza, pero todo estaba distorsionado, como si el mundo estuviera visto a través de un cristal roto. La figura encapuchada apareció frente a mí, y el aire se volvió espeso, opresivo. Cuando habló, su voz era un susurro que se clavó en mi mente. «El fin ya está aquí», dijo, y el pánico me inundó, ahogándome. Desperté sobresaltado, con el corazón martilleando en mi pecho y la respiración entrecortada. La imagen de la figura encapuchada todavía se aferraba a mis retinas, como una sombra grabada a fuego en mi mente. La voz que había escuchado en el sueño seguía reverberando en mi cabeza, un sonido que parecía venir de un abismo insondable. Me froté los ojos, esperando quitarme la sensación opresiva, pero era inútil. Martín estaba al pie de su cama, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Los tres habíamos soñado lo mismo, la figura encapuchada, la voz que prometía el fin, y esa angustia indescriptible de ser observados por algo que estaba más allá de la comprensión humana. El amanecer trajo consigo una neblina espesa que se aferraba al pueblo, difuminando los contornos de las casas y envolviéndonos en un manto de incertidumbre.
decidimos regresar a la plaza principal con nuestras cámaras listas, esperando capturar cualquier anomalía que pudiera darnos una pista de lo que estaba ocurriendo. Caminamos en silencio, con el eco de nuestros pasos sonando de forma extraña en el aire húmedo. No habíamos avanzado mucho cuando el sonido de un cántico suave nos guió hacia la iglesia. Las puertas de madera estaban abiertas de par en par, y adentro, un grupo de habitantes se había reunido. Los fieles decían oraciones con fervor casi desesperado, sus voces se elevaban como un ruego a los cielos. Los pequeños lloraban en silencio, agarrándose a sus madres. Andrea, siempre buscando material valioso, hizo un gesto a Martín para que grabara. Él obedeció, enfocando el lente en las expresiones angustiadas de los fieles. Pero antes de que pudiera captar mucho, una ráfaga de viento helado barrió el recinto. Las velas que iluminaban el altar parpadearon y se apagaron al unísono, sumiendo la iglesia en una oscuridad espectral. Un escalofrío recorrió mi columna, y el silencio que siguió fue tan denso que sentí mis oídos zumbando. De repente, un estruendo rompió el silencio. La pesada puerta de madera se cerró de golpe con una fuerza sobrenatural, atrapándonos dentro. Intenté reaccionar, pero mis piernas estaban petrificadas. Fue nuestra líder quien rompió el hechizo. «¡Corre!», gritó, pero antes de poder moverme, algo nos empujó hacia las paredes. Sentí un golpe en el pecho que me arrancó el aire, y mi espalda se estrelló contra la fría piedra. Los bancos de la iglesia comenzaron a moverse solos, como si una fuerza oculta los levantara y los arrojara a nuestro paso. Me arrastré por el suelo, esquivando un banco que volaba a pocos centímetros de mi cabeza, mientras rezaba en silencio por salir de allí con vida. Cuando finalmente logramos abrir la puerta y salir al exterior, estábamos magullados, cubiertos de polvo y con el corazón latiendo desbocado. Nos desplomamos en el suelo empedrado de la plaza, jadeando y sin poder hablar. Martín revisó frenéticamente el metraje en su cámara. «Esto no es posible», jadeó, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Nos reunimos alrededor de la pantalla de la cámara, todavía temblando. La figura encapuchada estaba allí, de nuevo. Esta vez, se movía entre las sombras de la iglesia, y en lugar de mantenerse a distancia, parecía acercarse más y más a la cámara a cada segundo. Sus contornos eran borrosos, pero algo en su forma era inconfundiblemente humano y al mismo tiempo, antinatural. Revisamos el metraje varias veces, pero la evidencia era irrefutable. La figura no solo existía en nuestros sueños, también se manifestaba en el mundo físico. Y lo peor era que parecía cada vez más interesada en nosotros. Desesperados, decidimos profundizar en la historia del pueblo, buscando cualquier indicio que nos ayudara a entender el origen de esta maldición. Las preguntas nos llevaron a una anciana llamada Doña Celia, una de las pocas personas dispuestas a hablar sin rodeos. Nos recibió en su pequeña casa, llena de amuletos y símbolos de protección. Sus manos eran delgadas y temblorosas, pero su voz tenía la firmeza de alguien que había soportado demasiado. «El encapuchado es un guardián», explicó, mirándonos con ojos hundidos y cansados. «Hace generaciones, fue traicionado por los líderes del pueblo. Le prometieron honrar su espíritu, pero lo olvidaron. Esa noche, el ambiente en nuestra casa de huéspedes se volvió insostenible. El viento golpeaba las ventanas con violencia, y las sombras parecían estirarse. Entonces, escuchamos un sonido fuerte que venía del piso superior. Nos miramos en silencio, paralizados por el miedo. Subimos las escaleras con cada músculo de nuestros cuerpos tenso, como si en cualquier momento algo fuera a abalanzarse sobre nosotros. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, las puertas de las habitaciones comenzaron a golpear, y las ventanas se abrieron de par en par, dejando entrar un viento gélido que nos cortaba la piel. Me acerqué a una de las puertas con pasos vacilantes, el sudor empapándome la espalda. Fue Martín quien primero lo vio. «Allí», gritó, apuntando hacia la ventana principal. La figura encapuchada estaba allí, inmóvil. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, eran pozos oscuros que no reflejaban luz alguna. Nos miraba sin moverse, como si esperara algo. Sin pensarlo, agarré una lámpara del mueble más cercano y la lancé con todas mis fuerzas. La lámpara cruzó el aire y se hizo añicos contra la ventana, pero la figura no se inmutó.
Simplemente giró la cabeza hacia mí, y en ese momento, sentí que un abismo se abría bajo mis pies. El suelo tembló con un rugido inhumano, como si el mismísimo corazón de la tierra estuviera a punto de estallar. Las paredes de la casa se sacudieron, y las vigas del techo crujieron de forma estremecedora. No lo pensamos dos veces. Salimos corriendo al exterior, sin importar el frío ni la oscuridad, sabiendo que algo en el mundo estaba cambiando, que la línea entre el sueño y la realidad se desintegraba más rápido de lo que podíamos comprender. Doña Celia nos guió hasta el centro de la plaza, donde la tierra misma parecía palpitar. Había una vieja piedra ritual, erosionada y cubierta de símbolos antiguos que no entendía, pero que me hacían sentir una profunda incomodidad. «Este es el corazón del pueblo», dijo la anciana, con voz trémula pero firme. Sus manos temblaban mientras señalaba la piedra. «Solo un sacrificio puede detenerlo». Miré a mis compañeros, los dos estaban pálidos, el miedo grabado en sus rostros. Pero también había algo más, una chispa de determinación que solo aquellos desesperados por sobrevivir pueden entender. Andrea comenzó a preparar el ritual, colocando velas alrededor de la piedra y dibujando símbolos en la tierra con la precisión de alguien que lucha por su vida. Su respiración era rápida, pero sus manos permanecían firmes. Nosotros nos mantuvimos alerta, con nuestras cámaras grabando cada detalle, como si la documentación pudiera protegernos de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Pero cuando la líder encendió la primera vela y empezó a recitar las palabras antiguas que doña Celia le había enseñado, las cosas se descontrolaron rápidamente. Las llamas de las velas se alzaron como látigos de fuego, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Las casas alrededor de la plaza se resquebrajaron, como si una fuerza invisible las estuviera aplastando desde dentro. Una ráfaga de viento helado me golpeó con tal fuerza que caí al suelo, sintiendo como si una mano invisible me arrastrara hacia la piedra del ritual. «Mantén el círculo de protección», gritaba Andrea, pero su voz era casi inaudible entre los rugidos del viento y los crujidos estremecedores de los edificios. Luché por aferrarme al suelo, sintiendo como una energía oscura y colérica se arrastraba por mi piel. Martín, con la cámara aún grabando, trataba de mantener el equilibrio, pero sus ojos estaban llenos de pánico. Entonces, lo vimos. La figura encapuchada apareció en el centro de la plaza, de pie sobre la piedra como si hubiera sido invocada directamente desde las entrañas de la tierra. Su capucha negra se balanceaba suavemente, pero el rostro, si es que había un rostro bajo esas sombras, era invisible. Alzó una mano espectral, y el aire se volvió irrespirable. «¿Por qué vienes por nosotros?», grité, sin saber de dónde sacaba el valor para hablar. Mis palabras se ahogaron en el vacío, pero la figura encapuchada pareció responderme. O quizá fue mi propia mente la que entendió la verdad más pasmosa. No era el pueblo lo que quería. Nos quería a nosotros. «Ustedes lo despertaron», dijo doña Celia, su voz llena de una tristeza infinita. Comprendí, en ese instante, que nuestra presencia, nuestras cámaras, y nuestra obsesión por la verdad habían roto un equilibrio frágil. Éramos los culpables. Martín fue el primero en caer. Unas sombras que salieron de la tierra lo envolvieron como serpientes, arrastrándolo hacia el abismo. Gritó, pero sus palabras se cortaron cuando su cuerpo fue engullido por la oscuridad. La cámara cayó de sus manos, grabando en un ángulo distorsionado. Andrea, con los ojos desorbitados, intentó correr hacia él, pero la figura encapuchada se giró hacia ella, alzando la mano, cayó de rodillas, su rostro congelado en una mueca de pánico. Yo miré impotente, con el alma rota por la desesperación. En un último acto irracional, tomé mi cámara y la arrojé hacia la figura encapuchada, gritando con toda la furia y el miedo que tenía acumulados. La cámara voló en el aire y se estrelló contra el suelo. La figura simplemente giró su cabeza hacia mí, y sentí como si la misma oscuridad que había tragado a mis compañeros comenzara a devorarme también. La tierra tembló con un rugido inhumano. Las luces parpadearon y se apagaron, y lo último que vi fue la figura encapuchada parecía reírse, aunque el sonido era desgarrador, como de 1000 voces. Desperté en el suelo de la plaza, en un silencio sepulcral. El aire estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. Me levanté tambaleándome, con la cabeza pesada y el cuerpo dolorido.
Lo primero que noté fue el vacío. El pueblo estaba desierto. Las casas seguían en pie, pero no había ni un solo habitante. No se oían voces, ni pasos, ni siquiera el canto de los pájaros. Huaycopampa era un cascarón vacío. Tropecé hasta encontrar mi cámara, rota y abandonada sobre las piedras. La recogí, con las manos temblorosas. La pantalla estaba rajada, pero las grabaciones todavía estaban allí. Al reproducir el último metraje, mi piel se erizó. Me vi a mí mismo, grabado desde algún ángulo imposible, de pie en el centro de la plaza. Mi rostro tenía una sonrisa extraña, forzada, como si algo estuviera controlando mis músculos. Y detrás de mí, la figura encapuchada se inclinaba, diciéndome al oído: el fin ya está aquí, y pude sentir el eco de esas palabras en mi propia mente. El fin había llegado, y con él, la certeza de que nunca escaparíamos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.